Hola a todos y bienvenidos a Sin Palabras. Este es un canal nuevo y quiero arrancar con una historia fuerte, de esas que te dejan helado, literalmente sin palabras. Esta historia tiene una víctima y demasiados culpables, pero las responsabilidades innegables, tangibles y terribles se van a determinar a su debido tiempo. Por ahora lo que toca es contar la historia, una que apenas pensaba, pero que al mismo tiempo terminó de forma dramática. Es la historia de un nene de 2 años o poco más que técnicamente no sobrevivió. ¿Por qué digo técnicamente? De hecho, mientras grabo este vídeo, Domenico todavía está vivo, o mejor dicho, lo mantiene con vida una máquina, una condición que fue la consecuencia de una seguidilla de errores médicos. Antes de contarles lo que pasó, les pido que se suscriban al canal. La tragedia de Domenico, porque de eso estamos hablando, de una tragedia, empieza el 23 de diciembre de 2025, cuando todo el mundo anda a las corridas comprando los últimos regalos de Navidad. Parecía que también había un regalo hermoso para Domenico, un corazón nuevo, que era lo que él necesitaba. Un regalo que no puede traer Papá Noel, un regalo que inevitablemente requiere la muerte de otro nene. Es 23 de diciembre y Domenico está en lista de espera para un corazón nuevo. Al Hospital Monaldi de Napoli llega una llamada. Hay un corazón disponible en Bolzano, el norte de Italia. Los médicos del hospital de Napoli se toman un avión y van hasta allá para retirar el órgano. Es un procedimiento de rutina. El órgano se guarda en un contenedor con hielo y pegan la vuelta para hacer el trasplante. Las noticias se filtran a cuentagotas. Al principio le dicen a la familia que el trasplante no salió bien, pero ¿cómo fueron realmente los hechos? La señora Patrizia, así se llama la mamá, se termina enterando por la prensa. Vale aclarar que antes del trasplante, Domenico estaba en su casa con sus padres, jugaba, hacía una vida normal dentro de lo que puede un nene que nació con el corazón enfermo. A través de los medios se sabe que el corazón se dañó durante el traslado, quemado por el hielo seco que bajo ningún concepto se tendría que haber usado. Se necesitaba hielo común, simples cubitos de hielo. Esta es la primera de las graves responsabilidades a investigar, un error cometido por el equipo sanitario del hospital de Bolzano, pero que no libera de culpa a los médicos de Napoli, que, si es posible, hicieron algo peor. Pasan unos días y se descubre que ese corazón, aunque estaba inutilizable, aunque estaba comprometido, aunque estaba quemado por el hielo seco, igual se lo trasplantaron al nene. Se descubre que para sacarlo del contenedor donde lo habían puesto tardaron más de 20 minutos. Por el frío excesivo se había quedado trabado. Una locura que te deja sin palabras. Pero, ¿por qué ese corazón dañado e inservible se le trasplantó igual al nene? Esa es otra negligencia gravísima cuyas responsabilidades habrá que determinar. Entre Bolzano y Napoli hay 6 personas bajo investigación y pronto habrá más. Por ahora, la acusación es por lesiones culposas. ¿Qué pasó en el quirófano? El jefe de cirugía, el doctor Guido Oppido, afirma haber pedido confirmación sobre la presencia del órgano y el procedimiento correcto de conservación. El doctor declaró que percibió un sí por parte del personal presente. Sin embargo, nadie del personal declaró haber dado una respuesta afirmativa explícita.
En ese punto todavía se podía dar marcha atrás y evitar la muerte del nene. Lamentablemente, ese sí percibido da inicio al procedimiento de cardiectomía, es decir, la extracción del corazón. El contenedor recién se abre cuando la extracción ya terminó. Ahí se encuentran con el descubrimiento terrible. El corazón está congelado y no pueden sacarlo del recipiente. Pasan 20 largos minutos. La sospecha de que ese corazón no sirve es fuertísima. En ese momento, el equipo médico decide que no tiene alternativa. Ese corazón comprometido se tiene que trasplantar igualmente. Un corazón que no quiere saber nada de empezar a latir. Después de 3 horas, conectan el ECMO para mantener vivo el pequeño paciente. Los médicos del Monaldi mantienen viva la esperanza, dicen que el nene puede recibir un nuevo trasplante, pero lógicamente hace falta otro corazón. El problema es que la máquina que lo mantiene con vida le va arruinando todos los órganos con el paso de los días. Mientras tanto, la familia pide una segunda opinión médica y acuden al Hospital Bambin Gesù de Roma, pero para ellos Domenico ya no es operable, haya o no disponibilidad de otro corazón. Los médicos de Nápoles insisten en que la cirugía se puede hacer. El nene sigue en lista de espera y le quieren dar prioridad. Aparece un corazón nuevo, pero antes hace falta el dictamen de una comisión médica sobre la posibilidad real de operar al nene. A Nápoles llegan cirujanos de Torino y de Roma. El veredicto de los médicos borra cualquier esperanza. El cuerpo del nene está muy debilitado, los órganos comprometidos. No puede sobrevivir. Y así ese corazón se destina a otro nene. Domenico todavía está vivo, pero para los médicos ya no hay nada que hacer. Su mamá y su papá están a su lado esperando lo inevitable, pero para ellos, mientras Domenico respire, está vivo. Por este primer video es todo. Si quieren, dejen un comentario, aunque se hayan quedado sin palabras. Los saludos.